Buenas tardes, queridos amigos, desde donde quiera que nos sintonicen. Para nosotros es una gran alegría, una gran fiesta, volvernos a encontrar nuevamente en otro estudio más del Libro de los Espíritus. Hoy, con el hermano Juan Danilo, es la segunda vez que está con nosotros, cosa que nos llena de alegría. Confesamos que hubiésemos querido invitarlo antes, pero vemos la cantidad de trabajo que él hace por las redes sociales. Y bueno, de verdad que por lo menos a mí en lo particular, cuando veo que trabajan tanto, trato de ocuparle menos su agenda porque sé que están súper full, pero el hermano Juan Danilo siempre tan atento. Bueno, apenas le hicimos la invitación, aceptó con gusto, ¿no? Y bueno, cosa que le agradecemos muchísimo. Para los que no lo conocen, el hermano Juan Danilo, bueno, es terapeuta holístico, es miembro del Centro Espírita Francisco de Asís en Ecuador, actualmente reside en Brasil, en Salvador Bahía, y bueno, es un hermano que hace un trabajo muy bonito de divulgación y lo pueden encontrar en sus redes, en YouTube. O sea, está constantemente haciendo este trabajo tan importante de divulgación, cosa que le agradecemos muchísimo. Y bueno, hermano Juan, sin más preámbulos, la palestra es suya. Le vamos a pedir que si puede, nos haga una oración de inicio para llamar esas oraciones, para Claro que sintonizar. sí. Y luego, bueno, continuamos con el estudio del Libro de los Espíritus. En este caso hoy, con el capítulo 5 del libro tercero, ¿no? Para los que para refrescar un poco, sabemos que el Libro de los Espíritus son 4 libros o está dividido en 4 partes. Y este tercer libro, que precisamente es el de las leyes morales, es una etapa muy bonita del Libro de los Espíritus, ¿no? Y bueno, el hermano Juan Danilo hoy nos va a hablar o va a culminar este capítulo tercero, titulado Ley de Conservación, y nos va a hablar de lo necesario y lo superfluo y las privaciones voluntarias y mortificaciones. Entonces, bueno, hermano Juan, agradecido de la parte del equipo de Mensaje Fraternal y que Dios y los buenos espíritus lo acompañen como siempre. Gracias. Muchas gracias, querido Gipsiro. Gracias nuevamente por la invitación. Vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a elevar nuestros pensamientos haciendo juntos una oración. Bendito Padre Celestial, estamos tan agradecidos por concluir este día acercándonos a ti, fortaleciendo nuestra alma, nuestra mente con enseñanzas buenas, cultivando nuestro espíritu para así poder progresar. Te solicitamos que las buenas entidades, hermanos espirituales, nos ayuden y nos inspiren a cada uno de nosotros para que podamos aprovechar lo mejor posible este estudio. Te agradecemos profundamente por todas las oportunidades que nos das y por la vida que nos diste, que nos das en este momento, que significa nuestro progreso y avance. Gratos por todo. Que así sea. Muy bien, vamos a hablar sobre lo necesario y lo superfluo. Y comienza todo este estudio con la pregunta 715, naturalmente del Libro de los Espíritus. ¿Cómo puede el hombre conocer el límite de lo necesario? Y la respuesta de los espíritus es la siguiente. El sabio lo conoce por intuición. Muchos lo conocen a costa de su propia experiencia. Entonces, vemos que el sabio lo conoce por intuición. Muchos lo conocen a costa de su propia experiencia. ¿Y esto qué quiere decir? Deberemos hacer una definición aquí. Lo necesario se refiere a cosas que son esenciales para la vida, como el agua, los alimentos, el refugio, la salud, las relaciones. Y lo superfluo, por otro lado, es todo aquello que va más allá de lo básico, que no es esencial para nuestra supervivencia o el bienestar en general. Y tiene que ver más con el lujo, con la ostentación. Entonces, ¿qué sucede? En una sociedad de consumo vivimos
a menudo bajo esa presión en cuanto a la valorización de posesiones materiales y nos incentiva la sociedad también a comprar más y más y a necesitar o a pensar que necesitamos aquellos productos. Ese tipo de mentalidad puede llevar a la confusión entre lo que es necesario y lo que es superfluo. Entonces, es importante estar conscientes de estos patrones de consumo para no ser influenciados por ellos y tener también nuestro propio criterio en cuanto a esto. Por tanto, allí nosotros deberemos valorizar nuestro valor personal. ¿A qué es lo que nosotros le damos valor? Y cuando comenzamos a determinar qué es lo que nosotros valoramos de la vida, qué es lo que valoramos en el mundo, en nuestro entorno, entonces allí tenemos una idea más clara sobre lo que es necesario para nuestra vida. Por ejemplo, no podemos desistir de la familia, porque nos ayuda no solamente el progreso, también genera una satisfacción, genera plenitud en nuestra vida. Y tenemos que ver también y reflexionar sobre la sostenibilidad y entender que el consumo excesivo genera un gran impacto negativo, no solamente sobre el medio ambiente, también en nosotros. Se puede convertir en un vicio. Y allí es donde cabe justamente esto, la sabiduría. Muchos conocen por intuición y otros a costa de su propia experiencia. Algunas veces la propia experiencia nos va a ayudar a comprender que aquel camino no era el correcto, que aquella acción no era la adecuada. Y allí nosotros comenzamos a autorregularnos. Naturalmente, eso se irá aprendiendo vida tras vida en cuanto nosotros vamos experimentando. En la pregunta 716 nos dice así: la naturaleza no nos ha trazado el límite de nuestras necesidades mediante nuestra propia organización. Y la respuesta comienza con sí, pero el hombre es insaciable. Y ahí tenemos un punto, si usted nota. Sí, es tácito, pero el hombre es insaciable. La naturaleza le ha trazado el límite de sus necesidades mediante su organización. Con todo, los vicios han alterado la constitución del hombre y crearon en él necesidades que no son reales. Entonces, lo que un poco ya estábamos hablando en un inicio, ¿no? De que la sociedad, la educación que nosotros vamos teniendo, van transformando las necesidades de la persona. Y aquí no solamente cabe lo que se refiere a lo material en cuanto a los objetos tangibles, sino también se refiere a aquello que se convierte en algo material. Entonces, la ostentación de un puesto, de un cargo, la ostentación de un estatus social, también se convierte en algo material, porque me cuesta trabajo desprenderme de eso. No me es fácil desprenderme de eso, y como no me es fácil desprenderme de aquello, entonces yo también entro en conflicto y comienzo a abusar de aquella cosa, de aquel lugar, puesto que yo tengo, y allí viene justamente el disturbio en cuanto a querer mantenerse, en fin, hasta perpetuarse hasta de cierta manera, ¿no? Y no dar la posibilidad solidaria de que otras personas también puedan tener la misma experiencia. Entonces vemos que la cuestión moral no solamente se da con los objetos, también se da con cuestiones emocionales. Entonces yo no quiero perder
a mi familia. Entonces tenemos también hasta los celos, podríamos colocar aquí los celos. Yo no quiero perder a mis hijos, entonces estoy encima de mis hijos. Yo no quiero perder a mi esposa, entonces estoy encima de ellos. Y hasta cierto punto genero asfixia en estas personas. Esta necesidad de mantener este estatus hace que nosotros lo atesoremos tanto que terminamos afectándonos a nosotros mismos y terminamos también creando necesidades que no son reales. Y allí tenemos que esclarecernos. ¿Es necesario que yo posea esto? ¿Es necesario que yo viva esto? ¿Me va a hacer bien? ¿Me va a ser útil? ¿Me va a ayudar para mi crecimiento? ¿Va a facilitar mi crecimiento, mi evolución? ¿O va a ser una distracción más? Porque ya estamos rodeados de distracciones. Ya estamos rodeados de distracciones. ¿Será otra distracción más? Entonces, es algo que tenemos que pensar. La pregunta 717 del Libro de los Espíritus nos dice de la siguiente manera. ¿Qué pensar de los que acumulan los bienes en la tierra para procurarse lo superfluo en detrimento de quienes carecen de lo necesario? ¿Sí? Es bien interesante. ¿Qué pensar de aquellos de los que acumulan los bienes en la tierra para procurarse lo superfluo en detrimento de quienes carecen de lo necesario? La respuesta de los espíritus es la siguiente. Ignoran la ley de Dios y habrán de responder por las privaciones que hayan hecho sufrir a otros. Y este punto es muy interesante. ¿Sí? ¿Qué pensar de los que acumulan los bienes de la tierra para procurarse lo superfluo en detrimento de quienes carecen de lo necesario? Ignoran la ley de Dios y habrán de responder por las privaciones que hayan hecho sufrir a otros. Aquí podríamos pensar, ¿no? ¿Qué es necesariamente lo que me corresponde? Y no estamos hablando de correspondencia, de que una persona va a tener lo justo. No es en cuanto a eso, sino cómo nosotros gerenciamos aquello que tenemos. Si fuese así, entonces no habría cabida para la caridad. ¿A qué ley se refiere todo esto? Se refiere a la ley de justicia, amor y caridad. Es esa primera cosa que nosotros tenemos que ir observando en contexto, ¿no? Ignoran la ley de Dios. ¿Qué ley de Dios? Sí, justicia, amor y caridad. Y habrán de responder por las privaciones que hayan hecho sufrir a otros. Entonces, lo que yo tengo, ¿es necesario? ¿No es necesario? ¿Sí? Bien. Es cómo nosotros gerenciamos aquello que ya tenemos. Si pensamos solamente a nivel de riqueza material, entonces veríamos que las personas de bajos recursos o de medianos recursos económicos no tienen la oportunidad de hacer el bien. Entonces, cuando hablamos de privación y recursos, estamos hablando de toda una cantidad de recursos que posee el ser humano. Desde su inteligencia, sus talentos, sus habilidades también tienen que considerarse. ¿Cómo nosotros gerenciamos nuestra vida? ¿Cómo nosotros gerenciamos nuestra riqueza interior? ¿Somos acaso egoístas con nuestras palabras, con nuestras ideas, con nuestros pensamientos, con nuestras habilidades? Si bien podríamos auxiliar a las demás personas con lo que nosotros sabemos, entendemos y podemos realizar. En el Evangelio según el Espiritismo nos dice que dar una ayuda económica, hacer el bien material, cualquiera lo puede hacer. Hasta los malos lo pueden hacer. Y es recalcado varias veces dentro del Evangelio.
Y justamente va en concordancia con esta pregunta. Sacar dinero del bolsillo hasta cierto punto puede ser muy fácil. No implica compromiso alguno. Más, comprometerse para poder hacer el bien, comprometerse para educar a una persona, para ayudar a que cambie de vista, de visión una persona, para permitirse ayudarle a esclarecerse una persona, puede ser un compromiso más severo y también más exigente. No todas las personas tienen aquel compromiso. Entonces, aquellas privaciones, sobre todo la privación de la felicidad, es algo que nosotros como espíritas no podemos permitirnos vivir o que vivan las otras personas. A través de la doctrina espírita, nosotros vamos a tener un entendimiento mejor de lo que significa Dios. Vamos a tener un entendimiento superior de lo que es la vida y de lo que significa la muerte material. Y al entender esto y el contexto ético de nuestra existencia, vamos a hacer buen uso de nuestros bienes, sean muchos o pocos, para poderlos utilizar para nuestro crecimiento y vamos a hacer uso de nuestros bienes materiales e intangibles. Bienes materiales, todo lo que nosotros poseemos, ¿sí? Y que es objeto, que es material. E intangible, todo lo que nosotros tenemos como seres humanos y que hemos ido conquistando a través de muchas vidas o en esta vida. Cuando gerenciamos bien todo esto, es allí que comenzamos también a hacer el bien y vamos impidiendo el sufrimiento poco a poco. ¿Por qué? No significa que nosotros estamos educándonos, significa que nosotros ya tenemos una conciencia más evolucionada, pero también significa que vamos a ayudar a las otras personas también a comprender que tienen oportunidad de mejorar su vida y tienen la oportunidad de evolucionar. Kardec nos coloca una nota con respecto a esto. Y dice, el límite entre lo necesario y lo superfluo no tiene nada de absoluto. ¿Sí? Lo que estábamos hablando no es una cosa absoluta, no significa el que posee dos cosas de lo mismo. No. La civilización ha creado necesidades que los salvajes no tienen. Y los espíritus que han dictado estos preceptos no pretenden que el hombre civilizado viva como salvaje. Todo es relativo y cabe a la razón considerar el valor de cada cosa. Vemos la mente tan adelantada de Kardec, ¿no? Hasta es un pensamiento bastante cuántico. Todo es relativo. No significa que una civilización primitiva, salvaje, tenga que vivir de una forma más adelantada. Y no significa que el hombre civilizado viva como salvaje. Todo es relativo. Cabe a la razón, entonces es nuestra razón que tiene que dictar el camino para el crecimiento y también para la acción que nosotros vamos a tener frente a la sociedad. Cuando sometemos esto a nuestro accionar, entonces vamos a entender de que debemos ser más activos en cuanto a nosotros mismos, estando presentes con las demás personas, para así poder generar una sociedad que sea más solidaria y para que la solidaridad sea, entre comillas, ¿no? Sea la moneda de intercambio entre todos los seres humanos. Si yo soy solidario con alguna persona, también alguien va a ser solidario conmigo. Si todos somos solidarios, entonces allí somos capaces de avanzar en nuestra existencia, de comprender nuestra vivencia y a través de eso empezamos a desarrollarnos evolutivamente y a cumplir nuestra reencarnación. Más,
Kardec continúa orientando sobre este tema y nos dice así: la civilización desarrolla el sentido moral y al mismo tiempo el sentido de caridad. ¿Sí? La civilización desarrolla el sentido moral y al mismo tiempo el sentido de caridad. Qué interesante, cómo lo coloca: sentido, sentimiento, ¿sí? Sentido moral, sentimiento. Entonces, hay este sentido y hay este sentimiento. Es un sentimiento que nosotros debemos comenzar a desarrollar, que lleva a los hombres a presentarse mutuo apoyo. Los que viven a costa de las privaciones de los demás explotan en su provecho los beneficios de la civilización. De esta solo tiene el barniz, así como hay personas que no tienen de la religión más que la máscara. Es así que este sentido moral nos ayuda a desarrollar el sentimiento de caridad. Y el sentimiento de caridad genera mutuo apoyo. Entonces, aquellas personas que son explotadas únicamente porque los demás desean beneficiarse, simplemente dice que estas personas tienen el barniz, ¿sí? Una máscara religiosa, una máscara social. Y esto no lo vemos solamente desde el punto de vista material. Una persona puede hacer una labor social que pueda parecer muy interesante únicamente para exaltar su ego. No necesariamente alguien va a tener una acción social, algo que pueda ayudar a otro individuo por un deseo natural solidario. Existen también muchas personas que explotan la imagen de los más necesitados únicamente para expresarse y dejarse ver como si fuesen personas elevadas o espirituales. Y es muy claro Allan Kardec aquí. Dice que tienen una máscara. Hay una máscara de hipocresía. O puede ser simplemente un barniz para calmar la conciencia. Es como cuando es diciembre, ¿no? Y se acerca la época de Navidad, entonces todo el mundo se moviliza para dar un presente a niños de bajos recursos, familias de bajos recursos y todo eso. Y es una forma social, simplemente es una máscara social que no le compromete a la persona a cumplir este sentimiento, a desarrollar este sentimiento de caridad. Entonces, vemos que va mucho más allá únicamente de lo material. Significa cómo nosotros nos posicionamos frente a la vida. Nosotros tenemos un entendimiento material de la vida o tenemos un entendimiento espiritual de la vida. Yo puedo ser espírita, mas ser espírita no hace que yo necesariamente no sea una persona materialista. ¿Y cómo es eso? Si ya soy espiritista, entonces yo debo ser espiritual, porque yo creo en la supervivencia, en el espíritu inmortal. Bueno, puedo saber, puedo estar enterado de eso, mas no necesariamente puedo vivir eso. Eso ya es otra cuestión totalmente aparte. ¿Sí? Muchas personas realizan sus oraciones, van al centro espírita únicamente cuando tienen una necesidad. ¿Sí? Hacen una oración buscando una promesa, van, toman un pase para apartar la enfermedad y cuando están bien, entonces ya no. O también hacen promesas, o también vuelven hasta el evangelio en el hogar, lo vuelven en un ritual. Entonces, eso significa que mi visión todavía es materialista. Si yo acudo al centro espírita para tener un mensaje del medium,
de un ser querido, en fin, es porque mi visión todavía es materialista. Todavía no soy un ser espiritualizado. Duro, yo sé. Más tenemos que ir observando la realidad de nuestra vida. Nosotros estamos en ese camino de mejora constante. Todos los días estamos mejorándonos, como nos menciona Allan Kardec. Ahora, es de ese esfuerzo que nosotros realizamos constantemente, sustentando en nuestra vida el entendimiento, la fe raciocinada, para comprender que nosotros somos espíritus. Y cuando comenzamos a comprender verdaderamente que nosotros somos entidades espirituales, allí todo comienza a transformarse. La realidad comienza a ser totalmente diferente. ¿Por qué? Porque ya existe un motivo para cumplir una ley, para cumplir la ley de justicia, de amor, de caridad. Porque sí existe allí el sentido de caridad. El sentimiento comienza a desarrollarse. Porque yo soy un espíritu. Mi naturaleza es amor. Cuando nosotros hacemos esa reflexión, entonces comenzamos a actuar conforme a nuestra naturaleza primitiva, que es la naturaleza de amor total. Somos espíritus creados por Dios y Dios es inteligencia y es amor. Dios es justo y bueno, entonces nuestra naturaleza siempre tiene esa inclinación fluida de bondad, de justicia. Y lo que es antinatural es todo lo que tenga que ver con el sufrimiento, el dolor, la desdicha, el hacer daño a las otras personas. Por eso es tan importante que nosotros comencemos a reflexionar sobre nuestra naturaleza espiritual, porque allí va a empezar el esclarecimiento y el verdadero libre albedrío para poder nosotros escoger las vivencias que nos van a llevar hacia la libertad, a la emancipación de nuestra alma en cuanto a los sufrimientos. Ahora, veamos, todo esto significa también que hay cierta lógica que hace que nosotros determinemos algunas situaciones. Entonces, las privaciones voluntarias mortificadoras. ¿Será que si yo poseo algo, deberé mejor privarme de eso? Y ahí vemos también varios aspectos materiales y hasta vivenciados en la vida de una persona. Es así que en la pregunta 718 del Libro de los Espíritus, en la pregunta 718 del Libro de los Espíritus nos dice así: la ley de conservación nos obliga a proveer a las necesidades del cuerpo, y la respuesta de los espíritus es: así es. Sin fuerza y sin salud, el trabajo no es posible. Sin fuerza y sin salud, el trabajo no es posible. La ley de conservación nos mantiene anclados a nuestro propósito en el mundo material. Y cuando hablamos de propósito, también vamos a tener alguna dificultad en definir, mi propósito en la vida, ¿cuál será? Todos tenemos ese anhelo escondido en que el propósito de nuestra vida es ser escogido, llamado, el único, en fin, lo cual no deja de ser una fantasía. Dios nos crea a todos iguales, simples e ignorantes. Y no hay cabida para una persona escogida, especial, relevante. No, quien tiene relevancia mayor, en mayor grado, es porque su crecimiento moral también es superior, que es lo único que en realidad tiene importancia dentro del universo como tal. Por lo tanto,
La ley de conservación hace que nosotros nos coloquemos nuestros pies sobre la tierra y nos esclarezcamos que es así. Sin fuerza debemos proveernos de las cosas necesarias, porque sin fuerza y sin salud el trabajo es imposible. Necesitamos preservar nuestras fuerzas, necesitamos preservar nuestra salud, porque a través de esa fuerza que nosotros preservamos y esa salud que nosotros cuidamos, allí nosotros podremos cumplir todo aquello que nos hemos propuesto en esta reencarnación y además de eso, poder ayudar al prójimo. No es un acaso, esta conservación de la fuerza y la salud no es un acaso, es una necesidad que tiene que ser provista. La psicología moderna también toma todo esto. Abraham Maslow, justamente cuando habla sobre la pirámide de las necesidades, vemos que la salud, la protección, el amor, son pilares fundamentales para el desarrollo de un individuo. Entonces, si nosotros vamos preservando nuestra fuerza y nuestra salud, tenemos la posibilidad de ayudar a las otras personas, de superarnos todos los días. Sin ellas, difícilmente nosotros podremos cumplir con aquello porque estaremos naturalmente ocupados en nosotros mismos. En la pregunta 719 del Libro de los Espíritus nos dice: ¿el hombre es censurable por buscar el bienestar? Y la respuesta de los espíritus comienza así: el bienestar es un deseo natural. Y encontramos un punto: el bienestar es un deseo natural. Entonces, querer nuestro bienestar es natural. Dios solo prohíbe el abuso, porque el abuso es contrario a la conservación. Entonces, Dios prohíbe el abuso. El abuso es contrario a la conservación. Y continúa diciendo: Él no condena la búsqueda del bienestar, siempre que ese bienestar no se consiga a expensas de los otros, ni debilite vuestras fuerzas morales y físicas. Es muy interesante esta respuesta. Primera cosa, el bienestar es un deseo natural. Entonces significa que todos nosotros fuimos creados con ese deseo de bienestar. Aquel deseo de bienestar nos hace que anhelemos tener paz, que anhelemos superarnos y evolucionar, que anhelemos nosotros poder algún momento comprender Dios y que podamos sentir más la divinidad. Es un deseo natural de bienestar. Lo que está prohibido, lo que no está bien, ¿sí?, es el abuso. Cuando nosotros abusamos de algo, se convierte en un vicio. Y a través de ese vicio de abusar, nosotros comenzamos también a desarrollar hábitos como el orgullo y el egoísmo. Siempre que nosotros abusamos de cualquier cosa, también comenzamos a abusar del orgullo y el egoísmo. Una persona que es egoísta porque tiene la necesidad, abusa de esa conservación de recursos, por ejemplo, de recursos, y que no abre sus manos para compartir esos recursos, entonces comienza a convertirse en una persona orgullosa y una persona egoísta. Y así, si nosotros vemos en todos los aspectos, siempre vamos a caer en el orgullo y el egoísmo. Entonces, es contrario a la conservación el abuso. Por lo tanto, él dice, en cuanto a la divinidad, a Dios, no condena la búsqueda del bienestar. Entonces, la búsqueda del bienestar no se condena. Todos nosotros deberemos tener nuestras metas
en todos los aspectos de la vida, tenerlas bien claras. Todos deberemos colocarnos propósitos para mejorar nuestro bienestar. Sin embargo, hay una precaución. Siempre que ese bienestar no se consiga a expensas de los otros. Primera parte. Siempre que este bienestar no sea fuera de la ética. Si nosotros pisoteamos a los otros, si nosotros nos transformamos en personas sin ética, en personas que agredimos a las demás personas por cumplir nuestros deseos, entonces allí ya no estamos bien. Entonces, no se puede traer a Maquiavelo como forma de comportamiento. Sí, el fin justifica los medios, no cabe dentro del lenguaje espírita. No deberemos actuar en contra de las demás personas por simplemente obtener nuestro bienestar. Y la segunda parte dice, ni debilite vuestras fuerzas morales y físicas. ¿Sí? Consecuencia de todo esto. Mi moralidad debe mantenerse intacta. Y aquello que estoy haciendo para mi bienestar no debe afectarme físicamente porque atenta a la ley de conservación y atenta a mi desarrollo, propósito de mi reencarnación. Entonces es así que el abuso es censurable y crear bienestar afectando a los demás, teniendo un comportamiento antiético, también no es recomendable. Está prohibido. Entonces, es de eso lo que nosotros deberemos reflexionar todo el tiempo para poder comprender mejor cuáles son, qué estamos escogiendo en nuestra vida, cuáles son las decisiones que nosotros tomamos. Si en realidad estamos haciendo las cosas bien o no estamos haciendo las cosas bien. Eso es un autocuestionamiento que todos tenemos que realizarnos de una forma honesta. En la pregunta 720 del Libro de los Espíritus nos dice, las privaciones voluntarias con miras a una expiación igualmente voluntaria, ¿tienen algún mérito ante Dios? Haced el bien. La respuesta, haced el bien a los demás y tendréis más mérito. Entonces, privarme, dejar de hacer algo, privarme de algo, no significa que yo esté mejor o que sea una persona más moralizada. Hacer el bien es una dinámica totalmente diferente. Hacer el bien significa estar claro con lo que yo estoy haciendo y con lo que yo soy. Hacer el bien significa tener un movimiento para poder ayudar a la otra persona de una forma eficiente en cuanto al reconocimiento de que tiene posibilidades para tener bienestar, ya que estamos hablando de bienestar. Si yo me privo de algo pensando de que estoy haciendo el bien, no necesariamente es así. Una vez en uno de mis viajes conocí a un muchacho que había hecho voto de silencio, que era espírita. Aquello no hallé mucho sentido, ¿no? Entonces él sonreía y hacía señas. Yo al principio no le comprendía por qué. Si él tenía algún problema en cuanto a la comunicación o algo así. Cuando alguien me dijo, es que él está haciendo un voto de silencio. Absurdo. No le beneficia a él ni le beneficia a nadie. Entonces, hay cosas que no tienen absolutamente nada que ver con la dinámica de la caridad. Si nosotros nos privamos de un pan para simplemente dar este pan de una forma displicente quizás para la otra persona, no significa nada. No le estamos haciendo bien.
Posiblemente hasta le estamos generando mayor daño, mayor amargura, o estamos haciéndole sentir humillado o humillada. Apersonarnos, movernos, estar allí, estar emocionalmente con esas otras personas, con cualquier persona que nos necesite, es eso lo que va a generar bienestar. Allí tiene mérito. Si yo dejo de hacer alguna cosa que me puede parecer placentera para auxiliar a una persona y ayudar a fortalecer sus fuerzas morales, allí hay mérito, allí hay crecimiento. En la pregunta 720A nos dice, ¿hay privaciones voluntarias que sean meritorias? Y los espíritus dicen sí, la privación de los goces inútiles, porque aparta al hombre de la materia y eleva su alma. Lo meritorio es resistir a la tentación que incita a los excesos o al goce de las cosas inútiles, así como privarse de parte de lo necesario para darle a quienes no tienen lo suficiente. En cambio, si la privación no es más que un vano simulacro, constituye una burla. Es una respuesta dura también. ¿Cómo termina? Sí es meritoria cuando es una privación de una cosa banal, ¿sí? Que puede privarse esa persona. Cosas inútiles. Cuando nosotros nos privamos de esas cosas inútiles para realizar algo que sea útil para nosotros, para la sociedad, para el prójimo, entonces tiene valía, es meritorio. En cambio, si esa privación, como nos dice al final de esta respuesta, en cambio, si la privación no es esto, es un vano simulacro y constituye una burla. Nuevamente, dar por dar, cualquier persona puede hacerlo. Ahora, convertir eso en una acción desde nuestro corazón, es eso lo que le da sustento y valía. Por eso, uno de los principales requisitos de un centro espírita es compartir la doctrina. Si nosotros compartimos la doctrina, es la mayor acción de caridad que puede realizar una persona frente a la vida. Porque puede hacer que esas palabras le ayuden a comprender su situación y que le ayuden a cambiar su forma de ver su vida y entender también el porqué de su sufrimiento y cómo puede alcanzar la felicidad. Entonces, compartir el conocimiento, compartir la doctrina, es la primera obra de caridad que tiene que ser hecha desde el centro espírita. Después de eso, sí puede venir cualquier acción que sea para la sociedad. Y esa acción para la sociedad debe ir en contexto con el conocimiento espírita, porque si no, simplemente es algo banal y se constituiría en una burla. ¿Por qué? Los malos también pueden dar de lo material. ¿Y por qué? También porque estaría fuera del contexto del cual nosotros procuramos estar aliados y más fortificados interiormente. En la pregunta 721 del libro de los Espíritus nos dice: la vida de mortificaciones ascéticas ha sido practicado desde la más remota antigüedad y en diferentes pueblos. ¿Es meritoria desde algún punto de vista? Los Espíritus nos dicen: preguntaos, ¿a quién les sirve? Y obtendréis la respuesta. Si solo sirve al que la practica, él impide hacer el bien, es egoísmo, sea cual fuere el pretexto con que se le coloree. La verdadera mortificación, según la caridad cristiana, consiste en privarse y trabajar
para los otros. Entonces, como vemos aquí, tener una práctica ascética, ser ermitaño, hacer voto de silencio, hacer ayuno, no le sirve a nadie. Tal vez pueda servir la propia persona. Más, si la persona vuelve eso algo doctrinario para su vida, simplemente es egoísmo. La verdadera mortificación, según la caridad cristiana, consiste en privarse y trabajar para los otros. Por eso no hay que desistir del trabajo espírita. No podemos desistir del trabajo espírita. Debemos continuar, porque allí encontramos aquella caridad y aquella acción de trabajo con el prójimo. Si los trabajadores espíritas desisten, entonces ya no existe la caridad. Si la persona simplemente estudia el libro de los espíritus, se mantiene alejado de toda la acción por el bien, entonces hay hipocresía allí. En la pregunta 722, la abstención de determinados alimentos que se prescriben en diversos pueblos, ¿se basa en la razón? La respuesta: todo aquello con lo cual el hombre pueda alimentarse sin perjuicio para su salud está permitido. No obstante, algunos legisladores han prohibido determinados alimentos con objetivo útil. Asimismo, para darles mayor crédito a sus leyes, las presentaron como procedentes de Dios. ¿Sí? Entonces vemos la ley mosaica y todo eso, la prohibición de algunos alimentos. Más, aquí nos habla que el ser humano puede alimentarse siempre y cuando estos alimentos no generen prejuicio a su salud. Nuevamente, ley de conservación. Es importante que nosotros conservemos nuestra salud, porque a través de la conservación de nuestra salud vamos a obtener mayor fuerza para poder lidiar con todo aquello que nosotros deberemos lidiar con nuestra vida y crecer, avanzar, hacer el bien. En la pregunta 723 nos dice: la alimentación animal en el hombre es contraria a la ley natural. En vuestra constitución física, empieza la respuesta, la carne alimenta la carne. De lo contrario, el hombre se debilita. La ley de conservación impone al hombre el deber de mantener sus fuerzas y su salud para cumplir con la ley del trabajo. Por consiguiente, debe alimentarse según lo requiera su organización. ¿Sí? Vemos más tecnología que en el año 1800 y 1900. Hoy en día tenemos muchas opciones. Sin embargo, cabe a cada uno de nosotros también asesorarnos de la mejor manera para poder tener una alimentación lo más saludable posible según las necesidades que cada uno posea. No existe hoy restricciones en cuanto a eso. Hoy el conocimiento en cuanto a la nutrición ha avanzado muchísimo. Es lo lógico acudir a las personas que tengan mayor conocimiento para que nosotros también sepamos cómo actuar con nuestra propia salud de una forma individual para que allí podamos también cumplir con la conservación y mantener nuestras fuerzas para continuar con nuestro camino de evolución. Pregunta 724. Al abstenerse de la alimentación animal de alguna otra como expiación, ¿es meritorio? La respuesta: sí, siempre que uno se prive por los demás. Con todo, Dios no puede considerar una mortificación cuando no hay en ello una privación seria y útil. Por eso decimos que aquellos que solo se privan en apariencia son hipócritas.
Si yo me privo de cualquier tipo de alimentación para proveer a otra persona, entonces tiene utilidad. Si no lo hago con ese sentido, entonces simplemente es hipocresía, tal cual como nosotros vamos esclareciéndonos aquí. En la pregunta 725 del Libro de los Espíritus, ¿qué pensar de las mutilaciones que se realizan en el cuerpo del hombre o el de los animales? ¿Para qué hacéis semejante pregunta? Responden los espíritus, ¿no? Un poco sorprendidos. Una vez más, preguntaos si se trata de algo útil. Lo útil no puede ser grato, lo inútil no puede ser grato a Dios. Y lo perjudicial le es siempre desagradable. Porque, sabedlo bien, Dios solo es sensible a los sentimientos que elevan el alma hacia Él. Mediante la práctica de su ley, en vez de violarla, podréis desprenderos de vuestra materia terrenal. ¿Qué es lo importante en cuanto a esta pregunta? ¿Sí? Lo útil es grato a Dios. Lo inútil no es grato a Dios. Entonces aquí tenemos que preguntarnos, ¿aquello que yo voy a hacer es útil o inútil? Si es útil, entonces es grato a Dios. Es grato a la divinidad. Si es inútil, simplemente no. Otro punto importante, Dios es sensible a los sentimientos que elevan el alma hacia Él. Entonces, si aquello nos trae un sentimiento de bondad, de alegría, de paz, de abnegación, entonces esos sentimientos nos unen a la divinidad. Lo que no sea así, carece de sentido práctico. Y por lo tanto, no nos permiten crecer. En la pregunta 726, nos dice, si los padecimientos de este mundo nos elevan según el modo en que los soportamos, ¿nos elevamos al soportar aquellos que creamos voluntariamente? Y la respuesta de los espíritus es, los únicos padecimientos que elevan son los naturales, porque proceden de Dios. Los padecimientos voluntarios no sirven en absoluto cuando en nada contribuyen al bien del prójimo. ¿Acaso crees que los que acortan su vida con rigores sobrehumanos, como lo hacen los bonzos, los faquires y algunos fanáticos de numerosas sectas, adelantan en su camino? ¿Por qué mejor no trabajan en favor de sus semejantes? Visitan al indigente, consuelan al que llora, asistan al que está enfermo, soporten privaciones para alivio de los desdichados, entonces sus vidas serán útiles y gratas a Dios. Muy interesante, ¿no? Los únicos padecimientos son los naturales. ¿Qué significa esto? Existen padecimientos naturales y son los de la vida. El desgaste del cuerpo, reencarnar en un mundo de expiación y prueba, en el cual significa que nosotros tenemos que trabajar, que tenemos que alimentarnos, que tenemos que superarnos en cuanto a la convivencia también con las demás personas. Eso son los padecimientos naturales. Aquellos padecimientos que son por falla moral no son naturales. Entonces no significa que usted está creciendo porque está comenzando a controlar su mal carácter, su mal temperamento. No. Déjeme decirle que no es eso lo que le hace crecer. Lo que nos hace crecer verdaderamente es estar vigilante de estos padecimientos naturales. Al momento que
nosotros comprendemos que es importante que yo tenga un buen proceder, porque es muy importante que yo me lleve con las demás personas. Allí yo estoy creciendo, porque estoy lidiando con aquellos padecimientos naturales. Si yo me meto en problemas porque quizás soy mentiroso, porque yo soy chismoso o alguna cosa así, y arreglo esa situación, no estoy creciendo. Crezco cuando comienzo a vivir más una vez la ley de justicia, amor y caridad, que recomiendo muchísimo que ustedes la puedan leer. Fuera de eso, ¿sí? Meterse en problemas que vean por nuestras carencias no significa que estemos creciendo. Todo lo que tenga que ver con aquellos padecimientos que se dan a causa de nuestra invigilancia no nos generan avance en nuestra vida. Continúa este mismo texto diciendo, cuando en los padecimientos voluntarios que se soportan solo se piensa en sí mismo, es egoísmo. En cambio, cuando se sufre por los demás, es caridad. Esos son los preceptos de Cristo. Entonces, ¿cuáles son esos padecimientos que muchas veces nosotros tenemos? Ay, una persona me insultó, o hay alguien que le caigo mal, o tengo enemigos, ¿no? Entre comillas, varias personas pueden pensar eso. Tengo adversarios y sufro por eso. Sufro por el egoísmo de las otras personas. Pierda el tiempo. Eso no le ayuda a evolucionar. Pierde el tiempo. ¿Cuáles son los verdaderos padecimientos? Y está clarísimo en esta pregunta. En cambio, cuando se sufre por los demás, entonces no es sufrir por los demás, ¿sí? No es sufrir por sufrir. Sufrir activamente significa cuando yo sufro por hacer bien a los demás. Entonces, yo estoy queriendo que estas personas se eduquen. Yo busco que estas personas mejoren su vida, mejoren su manera de pensar, mejoren su manera de entender, que estas personas se sientan mejor, que estén más saludables. Entonces, si yo veo un esfuerzo en eso, me esfuerzo, utilizo mis recursos, procuro nuevos recursos, entonces allí estamos bien. Y tenemos para finalizar la pregunta 727. Si no debemos crear padecimientos voluntarios que no sean de ninguna utilidad para el prójimo, debemos tratar de preservarnos de los que prevemos o que nos amenazan. La respuesta de los espíritus. El instinto de conservación ha sido dado a todos los seres para protegerlos de los peligros y los padecimientos. Fustigad a vuestro espíritu y no a vuestro cuerpo. Mortificad vuestro orgullo, sofocad vuestro egoísmo, el cual se asemeja a una serpiente que os devora el corazón. Así haréis más por vuestro adelanto que mediante rigores que ya no son de este siglo. Y es muy claro. Fustigad vuestro espíritu y no vuestro cuerpo. Mortificad vuestro orgullo, sofocad vuestro egoísmo. Es eso. Entonces, si nosotros sacrificamos ese orgullo, si nosotros aplacamos ese ego, allí estamos realizando justamente el sacrificio necesario que nos lleva a la libertad. Esos son nuestros comentarios sobre estas preguntas tan importantes, ¿no? De el libro de los espíritus que nos esclarecen tanto y que nos ayudan a reflexionar en nuestra vida. Y estoy a las órdenes. Chishiro, ahora contigo.
Gracias, hermano Juan. De verdad que, miren, nosotros cuando hacemos estas grabaciones, ¿no? Estas clases así tan instructivas que nos brindan ustedes, la intención es que las repasemos luego con nuestros libros y vayamos, de algún modo, desmenuzándolas, ¿no? Como adquiriendo todo este conocimiento. Y esta clase que usted nos acaba de dar hoy tiene tanto que yo le recomiendo a los hermanos que volvamos a repasarla con el libro en nuestras manos y vayamos hablando, ¿no? Yo a medida que usted iba hablando, yo iba haciendo también como el análisis, ¿no? De lo que yo interpretaba de las preguntas y de verdad que el campo de acción se amplía tanto, ¿no? Uno ve las cosas Ujú, de una manera y precisamente esta hermandad que el mundo espiritual nos habla, ¿no? Es eso, que compartamos nuestros conocimientos, tal cual lo que usted decía, que la casa espírita está para esto, ¿no? Y ujú, yo de mi parte le agradezco muchísimo todas estas aclaratorias. De hecho, tengo, bueno, una cantidad de notas que iba haciendo mientras usted estaba dando la exposición que las tengo para reflexión, ¿no? Y bueno, pudiese compartir algunas que tengo aquí, ¿no? Por ejemplo, eso de las necesidades, ¿no? Que nos creamos necesidades que no son reales. Y es así, ¿no? O ujú, sea, nos creamos necesidades muchas veces y vemos que personas padecen. Vemos en las redes sociales niños que hasta se han quitado la vida porque los padres, por alguna razón u otra, no les dan un teléfono nuevo, un teléfono de alta gama. Entonces vemos como de algún modo esto está presente en tantas cosas, ¿no? Y nosotros nos endeudamos por aparentar unas cantidad de cosas que no, que los espíritus nos vienen advirtiendo desde hace tanto tiempo, ¿no? Y bueno, usted hablaba también de las distracciones, ¿no? Que estamos rodeados de distracciones. Esa parte que usted nos comentaba de gerenciar el tiempo, ¿no? Cómo tenemos que aprovechar en nuestras vidas y cada uno de los bienes, porque como usted lo decía, ¿no? Los bienes no son solamente lo material. Dios nos ha colmado de una gran cantidad de bienes, ¿no? Que tenemos que aprovecharlos y dar respuesta de ellos, ¿no? Sea la salud, sea la inteligencia, la educación, el amor de los padres, de hijos. Entonces son tantas cosas de los cuales tenemos que de algún modo rendir cuenta de ello, ¿no? Y bueno, usted hablaba también de la razón, ¿no? De esa fe razonada, ¿no? Este, nos hablaba también de esa explotación que se hace de la imagen, ¿no? Muchas veces. Y eso aplica para todas las corrientes filosóficas y para todas las doctrinas, ¿no? Como por errores humanos, la gente hasta desdeña las religiones por los errores humanos, ¿no? Los errores que se han cometido en nombre de una cual corriente de pensamiento y se han aprovechado, se han lucrado, exponiendo las necesidades del prójimo a todos los niveles, a niveles políticos, a niveles sociales, a niveles religiosos, y eso demuestra que adolecemos de muchas cosas y que lo que más sale a relucir es ese orgullo y ese egoísmo que usted nos hablaba y que la doctrina tantas veces nos advierte, ¿no? Que detrás de todas estas fallas que nosotros tenemos está intrínsecamente oculta el orgullo y el egoísmo, ¿no? Y es lo que más nos llama a vigilar, ¿no? Bueno, nos dice que nos habla también en las preguntas 718 esta parte que tenemos que cuidar nuestra salud, ¿no? Porque sin fuerza y sin salud no podemos hacer lo que nosotros necesitamos hacer por nosotros y por nuestro principal prójimo, ¿no? Entonces nos llama a que tengamos conciencia y cuidemos, no descuidemos nuestra salud porque a fin de cuentas hasta pasamos a ser una carga para los demás, ¿no? Este, bueno, nos hablaba que el bienestar no se consigue a expensas de otros, importantísimo, o sea, uno no puede ser feliz haciendo infeliz a los demás, ¿no? Entonces tenemos que vigilar eso que usted tanto nos advertía allí y en base a estas preguntas, ¿no? Nos dice que acceder en la 720, ¿no?
que tenemos que hacer el bien a los demás y tendremos más mérito, ¿no? Y es así, o sea, nosotros con las privaciones tenemos que ver, yo siempre usted estaba hablando y yo me acordaba en la época de Semana Santa, ¿no? Porque aquí en Caracas hay un templo sin caer en críticas, vamos a decir, destructivas con las religiones, nada de esto. Pero yo veía una persona, o veo personas que caminan descalzas, otras personas que van en rodillas, van de rodillas a ese templo, a esa iglesia, maltratándose las rodillas, sangrando. Y yo decía, oye, pero tanta necesidad de que hay aquí en este país, en esta ciudad, donde el sacrificio que Dios nos pide es eso, o sea, es más meritorio trabajar en los demás, por los demás, antes que maltratar nuestro cuerpo, nuestro organismo físico, ¿no? Entonces, usted estaba hablando y yo me estaba remontando a todo esto, ¿no? También nos decía el estudio del libro de los espíritus que hay que practicarlo, y es así, no se puede quedar en teoría, ¿no? El espiritismo, por gracia divina y por permiso de lo superior, nos ha brindado un gran conocimiento y una vasta lectura, ¿no? Pero todo esto no se puede quedar allí, es lo que usted nos recomendaba, ¿no? Que el estudio del libro de los espíritus tiene que tener sus frutos, ¿no? Esto no se puede quedar solamente en teoría y tenemos que llevarlo a la práctica, ¿no? En la 725 nos hablaba de lo útil, lo que es grato a Dios, ¿no? Que son las cosas útiles. Y verdaderamente es así, ¿no? Las cosas útiles que cada quien las vive en su momento, en su familia, en su trabajo. Pero hacer las cosas que nos dice esa pregunta, ¿no? Que es lo que realmente es útil, ¿no? Y bueno, resumiendo en la 726, los padecimientos que nosotros mismos nos creamos, ¿no? Yo recuerdo muy bien que el hermano Alipio nos decía que a nosotros nos gustaba crearnos nuestros propios infiernitos, ¿no? Y es así porque nosotros en nuestro plan de vida ya traemos cosas que tenemos que superar por expiación y por prueba, ¿no? Que son las que nosotros venimos. Pero por nuestro libre albedrío mal utilizado, muchas veces nos acarreamos situaciones que no venían con nosotros en nuestro expediente, en nuestro plan de vida. Entonces nos creamos una cantidad de cosas bueno, que nos traen unas consecuencias y que estamos muchas veces padecimientos o llevando padecimientos o sufrimientos que no son lo que nosotros veníamos a hacer y que difícilmente, vamos a decir, sean agradables a Dios porque no fue algo que nosotros hicimos por lo demás, sino que tal vez fue por nuestro libre albedrío mal utilizado, ¿no? Entonces, bueno, hermano Juan, tiene aquí una cantidad de saludos. Me permito leerles algunos. La hermana Irma Rosa Díaz Aguirre de México, que nos acompaña constantemente Muchas en cada gracias. clase, le manda saludos, le dice muchas gracias, gusto en verle y escucharlo más Muchas cerca gracias. del público. Dice Xiomara, gracias, muy buenas las reflexiones. Carmen Ceballos le manda gracias, Juan Danilo, saludos desde Quito, un abrazo fraterno, paisana suya. Ujú. Marjorie Carmona, excelente conferencia, gracias hermanito Juan Danilo, Dios lo bendiga. Por Facebook tiene también varios saluditos por aquí, ¿no? Elvia Lozano Lagos le envía saludos, Merly Vázquez también, María Giselda Costa desde Porto Alegre le envía saludos. Entonces, bueno, hermano Juan, yo creo que todos hemos quedado de verdad muy satisfechos con su clase y bueno, quisiera dejar que nos hable, nos diga sus conclusiones, sus consideraciones finales y si es posible, nos haga una oración de cierre para que nos acompañen esta tarde noche de hoy y durante toda esta Claro que semana. sí, claro que sí. Bueno, muchas gracias a todos por sus saludos, por sus palabras de estímulo. Y bueno, estas preguntas que hemos tenido la oportunidad de trabajar hoy, de estudiar hoy, nos lleva a entender que nuestra vida siempre tiene que ser útil. Debe ser útil para nosotros y tiene que ser útil también para los demás. Entonces, comencemos a reflexionar sobre
qué es útil, qué es importante para nuestra vida. Aprendamos a darle valor, el valor adecuado a las cosas materiales, a los sentimientos, a todo. Entendamos el valor correcto de lo que nosotros tenemos en nuestra vida para poderlo así utilizarlo como una bendición, que es lo que es, porque Dios nos ha provisto de todo eso, para que así podamos ser seres plenos y plenos sobre todo de alegría. Vamos a elevar nuestros pensamientos, vamos a hacer nuestra oración final. Estamos tan gratos por este día, querido Padre Celestial, porque tenemos siempre la oportunidad de culminar y de comenzar también una nueva semana. Una semana en la que todos nosotros vamos a estar con nuestros desafíos diarios y que vamos a tener también toda la certeza de que tú nos vas a ayudar, de que los espíritus guías, en que nuestros mentores espirituales van a estar allí inspirándonos siempre para el bien. Bendice y ayuda a todas las personas que están sufriendo físicamente, emocionalmente, para que encuentren también las respuestas necesarias y que puedan fortalecerse. Te agradecemos más una vez por tu amor y por tu guía, y te decimos también que te amamos. Que así sea. Muchas gracias, queridos amigos. Muchas gracias, Yepsiro. Que así sea. Gracias, hermano Juan. Gracias a todas las personas que nos siguieron en vivo y las que posteriormente nos verán retransmitido. Y bueno, hermano Juan, es la segunda vez que estás con nosotros. De más está decirle que sigue invitado. Ya ve por dónde vamos. Nos empezó en las Claro primeras que preguntas. sí. Ya vamos en este tema de las leyes morales, que es tan bonito. Y esperamos tenerlo de vuelta en otro estudio más del Libro de los Espíritus. Sabemos que ustedes de muy bien agrado nos acompañan. Los Será un seguimos placer. todas esas conferencias que usted da, y bueno, cosas que le agradecemos muchísimo. Bueno, para todos, de parte del equipo de Mensaje Fraternal, hermano Juan, gracias nuevamente, y bueno, nos veremos en el próximo fin de semana con otro estudio más del Libro de los Espíritus. Feliz noche para todos. Gracias, hermano Juan, de todo corazón. Muchas gracias, Yepsiro. Muchas gracias a todos. Gracias.